Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Hermanos, Señor me los bendiga otra vez más. Aquí con ustedes el hermano Raúl, pastor Ministerio de la Roca, Rock Ministry. Y pues dándole gracias al Señor que me está dando la bendición y el privilegio de traer una administración breve de la palabra de Dios. Pero primeramente igualmente saludos a los siervos del Señor de la iglesia Trinity Christian Center, a los pastores. Y hermanos, con la ayuda del Señor, rápidamente quiero compartir algo breve en relación de la fe. La fe del reino de Dios, que es aprobada. La fe del reino de Dios que es probada. Pero de antemano vamos a pedir al Señor que sea su Espíritu bendito, que venga a ministrar nuestras vidas. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, primeramente reconocer que usted es digno de ser exaltado, de ser glorificado. Señor, de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria. Y le pido, mi Dios, que su Espíritu Divino, Padre, venga a ministrar a nuestros corazones. Y todo sea para su alabanza, todo sea para su honra y su gloria. Nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si trae la escritura, o si nomás ahí me escucha, en el libro de Hebreos, que habla en relación de los héroes de la fe, hermanos. Pero allí en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es algo, hermanos, que las Escrituras también nos menciona de que andamos por fe y no por vista. Pero el Señor, Él es la fe. Amén. Es la simiente de Cristo, hermanos, que la promesa que se le dio a Abraham, que se le llama el Padre de la Fe, pero es en Cristo Jesús, es la simiente, lo menciona en el libro de Gálatas, que es la simiente en Cristo. Y es una manifestación divina de parte del Señor, hermanos. Pero ahí lo que quiero hablar en relación de ser probada la fe, hermanos, y esa es la historia que quiero poner ahí de Pedro. Y a Pedro, hermanos, cuando el Señor les dice, me empieza a decirle a los discípulos que iba a tener que ir a la cruz, ¿verdad? Y dice la Escritura, pues había un gozo delante de él, ¿verdad? Él es la fe, él es la esperanza, ¿verdad? Y la cosa a lo que me estoy basando, le dice Pedro, Señor, tal cosa a usted le suceda, tenga piedad de usted, ¿verdad? Y la cosa es que le dice, mira, Pedro, pues el enemigo de Satanás me pidió permiso, ¿verdad?, para darles una zarandeada. Y le dice, no, Señor, hasta la muerte. Yo lo sigo hasta la muerte, ¿verdad? Y la cosa es, dice, mira, Pedro, antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y en sí, hermanos, le dice, pero voy a rogar por ti, Pedro, para cuando tú regreses, tú aumentes la fe de tus hermanos. Pero la fe va a ser probada. Y la cosa es, hermanos, es algo, ¿verdad?, que vemos como están ahorita las situaciones, los tiempos peligrosos, que aún no apostarán de la fe. Y ahí es donde en realidad la certeza, hermanos, la confianza en el Señor, que Él es el cual viene a sostenernos por esa esperanza,
¿verdad? Y estamos atravesando por tiempos difíciles, pero a la misma vez Dios en su infinito amor, edificando la iglesia, preparando la iglesia. Pero en sí, hermano, lo que me estoy basando es que la fe en el reino de Dios, donde está usted, es probada la fe. Y algo que en el libro de Mateo, hermanos, nomás para establecer una base, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Claramente sabemos conforme la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero ahí, hermanos, pedir y se os dará conforme a su voluntad, hermanos. Y créanme lo que es ahí donde está la certeza, la confianza de esperar de lo que no se ve. Y luego dice, buscar y hallaréis. Claramente se necesita igualmente, ¿verdad? Digamos, para poder buscar y que realmente podamos encontrar. Pero entra la fe. Llamar y se os abrirá. Pero claramente es por la fe, hermanos, ¿verdad? Y que clamamos al Señor y que Él abra camino, pero es por la fe. Pero ahí entra como una enseñanza, entra la escuela de la fe que uno tiene que edificar. Y Pedro, hermanos, algo que menciona, dice a la fe hay que añadirle virtud. Y ahí se arranca a decir ciertos requisitos para edificación de la fe. Y la cosa es, aún en la primera carta, con experiencia él, que ya había hecho probado, pero ahora en sus cartas, en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el del 5, versículo 9, y mire cómo les dice, resistir firmes en la fe, resistir firmes en la fe, como si en realidad, hermano, hay cierta oposición, cierto obstáculo, y la cosa se trata de resistir, persistir, hermanos, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, siendo probada ahí la fe, hermanos. Pero claramente reconocer de su providencia, de su sostén, ¿verdad? La seguridad, ¿verdad? Con Él. Y es algo, hermanos, que en sí ahí es donde entra realmente la enseñanza, la instrucción, la dirección. Pero es la certeza y la confianza. Y Pedro ahora está diciendo con experiencia, resistir firmes en la fe. Y la cosa, sabemos, hermanos, que en realidad, pues Pedro se le cumplió lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces, lo negó. Y en realidad, pues, se regresó para atrás, viene el Señor y se los encuentra allá en las redes y les dice que se regresaran para Jerusalén, para conforme a la promesa. Y ahí es donde en realidad entra donde Pedro estaba siendo probado, pero ahora dice con experiencia, resistir en la fe, resistir, como si en realidad, hermanos, edificar en la fe. Y ya más aquí, ya en la segunda carta, donde capítulo 1 del 5 hacia adelante, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas, ahora lo que está diciendo él con experiencia, lo que tenía que edificar, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Ahora está hablando con experiencia, hermanos, de lo que es realmente de la providencia del Señor. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es algo, hermanos, que en sí, ¿verdad? Digamos, a la persona muy fácil podemos debilitarnos en la fe y empezar, hermanos, como estaba diciendo la Escritura, que andamos por fe, no por vista. Uno se puede basar en su propio entendimiento. Y Pedro, hermanos, cuando el Señor dice, mira, Pedro, pues vas a ser probado, pero voy a orar por ti. Pero en su poco falta de entendimiento de realmente las Escrituras y proclamarlas por la certeza, la confianza, de esperar de lo que no se ve, de lo que estaba el Señor ahí trayendo una perseverancia para su obra. Igualmente nosotros, hermanos, muy fácil, hermanos, podemos flaquear en nuestra fe, hermanos, y vienen tantas cosas que nos impiden que podamos resistir. Y para cuando menos pensamos, hermanos, estamos viendo tiempos peligrosos donde la gente empieza a postear de la fe. Viene ese enfriamiento como si está duro para depender del Señor. Y empieza más uno a tiliar las circunstancias o el obstáculo o la oposición, hermanos. Y es ahí donde empezamos a flaquear. Estoy hablando en estos tiempos difíciles donde la fe del reino, donde el Señor reina, gobierna, domina, donde esa certeza divina del Señor es probada, hermanos. Es probada y como se dice en las Escrituras, que se aumenta la maldad y se enfrían los corazones. Como si la fe, hermanos, es probada. Y Pedro, hermanos, ahora cuando escribe la primera carta, la segunda carta, hermanos, ya está hablando ahora con una experiencia de que él aprendió realmente de tener esa confianza, esa certeza, esa seguridad en la obra del Señor para su vida, pero para la obra que Dios le estaba encargando. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos si en realidad estamos o no estamos en la fe. Si en realidad estamos en la obediencia o no. Si estamos o no estamos en su obra, en sus negocios, en sus propósitos, hermanos, para sea en nuestra vida personal, pero lo que el Señor nos está encargando. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Y la cosa es, como vuelvo a repetir, hermanos, rápidamente quiero algo que aprendió primeramente, que Pedro tuvo que aprender, hermano, era de aprender de escuchar a Dios. Dice Pedro, antes que cante, no, Señor, yo estoy hasta la muerte. Pedro, pero yo voy a orar por ti. No, Señor, hasta la muerte. Y ya cuando le niega, hermanos, en sí, pues empieza ahora él en su propio entendimiento. Y si fue cuando se apartan, se los encuentra. Pero algo que vemos, hermano, que la Escritura nos dice, aún en los últimos tiempos de las 7, en el libro de Apocalipsis, aquel que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice. Y Pedro no estaba escuchando, estaba basado en su propio entendimiento. Y es ahí, hermanos, donde en realidad nuestra fe es probada. Si en realidad, hermanos, estamos escuchando o no estamos escuchando para que sea la certeza, la confianza, sea la persistencia en nosotros de lo que nos sostiene, de lo que nos libera y salva y transforma. La seguridad en el Señor es algo, hermanos, que es probada. Esa fe es probada. Y Pedro, hermano, tuvo que aprender a escuchar. Y les dice, váyanse para Jerusalén, esperen la promesa. Y obedeció. Y porque él obedeció, hermanos, pues entonces ahí ya era la certeza de esperar lo que él no miraba. Pero sí se vino cumpliendo, derramando el Espíritu Santo. Y Pedro se pone en pie, empieza a proclamar, hermanos, la profecía. En otras palabras, para estos tiempos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero es algo que al principio no escuchó.
Pero ahora Él está aumentando la fe de sus hermanos, como igualmente con nosotros, hermanos, que dice que vuestros hermanos también en todo el mundo, hermanos, se está siendo probada, por el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La importancia, hermanos, de tener oído, hermanos, para el Espíritu. Aquel que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice. Y Pedro, hermanos, tuvo que aprender, hermanos, a poder escuchar, aun cuando estaba la oposición, hermanos, cuando se iba a edificar la iglesia. Y más en estos tiempos peligrosos, que aún no apostarán de la fe. Segundo, rápidamente aprendió a obedecer a Dios. Aprendió a obedecer cuando le dice, tú vas a edificar la fe de tus hermanos. Pero ¿qué hizo? Corrió. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor viene a ordenarnos, lo que viene a demandar, a ordenar, a disciplinar nuestras vidas, hermanos, para preservar estos tiempos difíciles. Pero en sí, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una tarea y tiene que entrar la obediencia, hermanos. Y la cosa es, hermanos, que ahí es donde vuelvo a repetir, si en realidad estamos en la obediencia, en realidad estamos en la fe, hermanos, o posiblemente más en la misma posición de Pedro, que el hombre no obedeció, sino el hombre se apartó, pero luego obedeció y empieza a edificar a sus hermanos, a los discípulos. Estoy hablando de este hombre, ahora está dando con experiencia que resistamos firmes en vuestra fe, hermanos. Pero al principio el hombre no escuchó a Dios. No estaba escuchando que iba a ser probada la fe y que él iba a edificar la fe, hermanos, de los discípulos. Pero en sí, no nomás aprendió a escuchar, porque ahí ya se cumple con lo que realmente está trayendo el mensaje del profeta Joel, ¿verdad? Que se iba a cumplir, pero aprendió a obedecer a Dios. Y es ahí donde se empieza a ministrar, hermano, la certeza, ¿verdad? La confianza del Señor para la salvación. Y empieza a ministrar, hermanos, y empieza a alcanzar ahí por la humanidad. Se empieza a alcanzar. Se ganó 3,000 almas en ese discurso. Y lo dice que se ganó 5,000. Pero ahora está ministrando conforme a la palabra de Dios. La fe en su vida personal. Pero igualmente no nomás aprendió a escuchar a Dios. No nomás aprendió a obedecer a Dios. Porque créanmelo, hermanos, que se aprende. Se aprende a caminar por la fe, hermanos. Aprendió a depender de Dios. Y ahí es, hermanos, donde nosotros en estos tiempos difíciles tenemos que depender, hermanos, del Señor, que realmente ha prometido estar con nosotros y estar con vosotros hasta el fin del mundo. Claramente, hermanos, hasta donde nosotros, aquellos o las personas que apostean de la fe o que viene el enfriamiento, hermanos, digamos, como si dónde está el de poder depender de Dios. Estoy hablando que Pedro aprendió a escuchar, aprendió a obedecer, pero también aprendió a depender de Dios. Y es algo, hermanos, que ahora, con experiencia, vuelvo a repetir, resistir firmes en la fe, donde está dependiendo es en Cristo Jesús. Y es algo, hermanos, que es por su gracia. Sabemos que es por el amor, la misericordia. Hasta dónde nosotros podemos depender de esa obra de Él en nuestras vidas. Porque créanmelo, hermanos, créanmelo, la Escritura lo menciona, donde va a haber gente que va a perder esa dependencia del Señor. Y son amadores de sí mismos, ávaros, y empieza a mencionar, hermanos, una conducta donde no está una dependencia de Dios. Hay una corrupción y viene la mentira. Puede venir la falsedad, hermanos. Y viene la soberbia, y viene lo egoísta. Y viene tantas jactancias, hermanos.
Y eso era la carácter que se miraba al principio con Pedro. Pero hoy en día estamos viendo, hermanos, digamos, esa administración. Y estoy hablando, hermanos, en realidad que algunos apostarán, pero en sí, el de poder aprender a depender de su gracia. Bástate en mi gracia, que eso es suficiente. ¿Verdad? El amor divino eterno, agape, con la misericordia que hemos sido alcanzados. Digamos, es algo que se aprende, hermano. O realmente es nomás caminar. Pero sin una persistencia, donde está su justicia, donde está su verdad, hermanos, donde está la sabiduría de Dios. Y la persona puede caminar, hermanos, como dice Pedro, con una vista muy corta, que no cansa ver, porque no está la dependencia de la providencia de Dios. El otro punto es, aprendió a esperar en Dios. Váyanse para Jerusalén, ahí espérense, y tuvieron que esperar, pero dice la Escritura, y aún entre los estudios, que aún nos empezaron a alejar. Pero ahí como si el Señor estaba tratando con ellos. Pero algo, hermanos, que aprendió a esperar en Dios. Y es algo igualmente hoy en día, hermanos. Tenemos que esperar, hermanos, que realmente sea Él que viene a preservar. Que sea Él que viene a traer la seguridad y la confianza en nosotros, en Cristo Jesús. Estoy hablando, hermanos, en realidad la fe que es probada en el reino de Dios. Era ahí donde estaba el señorío del Señor en Pedro. Estaba ahí su gobierno, estaba su dominio, pero estaba siendo probada en Pedro, hermanos, con lo que estaban atravesando. Y en estos tiempos nosotros, la fe, hermanos, es probada, que algunos apostarán de la fe. Y por último, hermanos, aprendió también a reconocer y arrepentirse y proclamar los beneficios del Señor. Y es algo, hermanos, que igualmente, hermanos, de aprender, hermanos, de arrepentirnos, de corregirnos, de ordenarnos, hermanos, cuando estamos basándonos en nuestro propio entendimiento. No es realmente que la persona ande bien descarriada en todos los vicios, que claramente afecta, no me malentienda, pero es fracción de la ley. Simplemente si quebramos uno, quebramos todos y nos puede afectar. Busca y hallaréis, llama y se nos abrirá. Y es algo, hermanos, que es ahí donde tenemos que estar conscientes de la certeza, la confianza en el Señor, pero está hablando de su obra divina en nosotros. Y Pedro, hermanos, tuvo que aprender a escuchar, tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender, hermano, a depender, tuvo que aprender a esperar, tuvo que aprender a reconocer el arrepentimiento, hermanos, que era Él, y realmente fue lo que lo causó que se apartara, porque era Él, estaba confiando en Él mismo. ¿Ves? Y es algo, hermanos, es algo que todos estamos lidiando, que sigamos aprendiendo a escuchar a Dios, podamos aprender a obedecer a Dios. Siempre como se están cumpliendo las escrituras, hermanos, y se están empeorando, es algo que seguimos aprendiendo. Y rápidamente, ya para ir cerrando, hermanos, mire lo que en la segunda carta de Pedro ahora, con experiencia, en el capítulo 3, versículo 18, antes bien, ante todas las cosas, crecer en la gracia y el conocimiento. Y no está hablando nomás la pura información, está hablando de la formación, de conocerle a Él. Y ese es realmente, hermanos, ahí que, claro, sabemos que es por el Espíritu que le da la impartación de conocerle. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si la vista está muy corta, hermanos, está duro para realmente poder conocerle al Señor, hermanos. Vuelvo a repetir,
que andamos por fe, no por vista, y Él acerté la confianza, hermanos, de su providencia, hermanos, en estos tiempos difíciles. Dice, y Salvador Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una confirmación. Pero el hombre dice ya con experiencia, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. El hombre para crecer ahí en la gracia y en el conocimiento de su divinidad, hermanos, aprendió a escuchar, aprendió a obedecer, aprendió a depender de Dios, aprendió a esperar en Dios, aprendió a reconocer el arrepentimiento. Estoy hablando, hermanos, la fe, hermanos, que es probada en el reino de Dios. Y parece que no, hermanos, pero en realidad hay una gran necesidad, hermanos, en las iglesias ahorita. Y hablando en un término general, porque la Escritura lo dice, que nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, la fe, el actor, consumador de la fe en Cristo, hermanos, que tengamos nuestra mirada en el Señor. Porque si no, así como Pedro se hundió, cuando le di que tenía la mirada en el Señor, iba caminando en el agua, quitó la mirada y se hundió. Y muchas veces, hermanos, vemos tantas circunstancias, tantos obstáculos, oposiciones, y como si nomás a nuestro propio entendimiento, y no, hermanos, es una fe, una certeza, una confianza en el Señor, hermanos, en estos tiempos difíciles que es probada. Y la cosa es, hermanos, pues ahí es donde viene la heredad, la bendición, ¿verdad? Si hijos heredó sus promesas, no nomás para uno mismo, hermanos, sino todo lo que le rodea, conforme, hermanos, el fruto divino, hermanos, lo que es la bendición para nuestros hermanos en la fe, dice la Escritura. La bendición, hermanos, de poder proclamar la obra divina de Dios. Y usted y yo y usted, tenemos una bendición tan grande, hermanos, en estos tiempos, hermanos, de que realmente podamos resistir en la fe, hermanos, en lo que el Señor está haciendo en estos tiempos difíciles. Porque la Escritura dice que la gloria del Señor será mayor en estos últimos tiempos que la postrera. Y vemos un derramamiento del Espíritu de Dios. Y vemos cómo Dios está uniendo en un término general un pueblo adquirido, una nación santa. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Dios está purificando. Pero es aquella persona que se para, resiste en la fe para proclamar la obra divina del Señor. Usted tiene esa bendición. Hermanos, pues vamos a orar para despedir. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, otra vez más dándole gracias por su infinito amor, su divinidad. Señor, que su Espíritu Divino, Padre, edifique su palabra. Su Espíritu Divino venga a edificar esa fe, hermanos. Señor, esa certeza y esa confianza en su obra divina, para conforme su reinado, gobierno, dominio, y proclamar el divino triunfo, la divina victoria sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Señor. Nombre bendito de Cristo Jesús. Hermano, otra vez más, muchas gracias y Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.